Bienvenidos a nuestro segundo informe, nuestro informe de cierre de negocios, cierre de actividades. Hoy tenemos sesión de miércoles 4 de marzo, una sesión caracterizada por tranquilidad, rebote en algunos segmentos, un mercado que en algunos instrumentos ahora pasaba del pánico a la euforia, digámoslo así. Una sesión bastante interesante. Primero, analicemos sentimiento de mercado. Tenemos un sentimiento global en pánico. Bueno, en pánico no, es decir, bordeando temor, pero no en pánico extremo. Ojalá nos diera pánico extremo nuevamente para completar o hacer mejor la tarea. ¿Qué tenemos en petróleo? Tenemos un cierre favorable, un 2%. El Brent finalizó ganando cerca de 1,70%, lo que pasa es que ya inicia otro contrato. Al final del día, turbulencia, noticias sobre el estrecho de Hormuz, entre otros aspectos, los ETF rentando algo menos, los metales intentando recuperar, pero no al ritmo que eventualmente se pronosticaba. Incluso hemos validado algunos pivotes para oro, y si eventualmente hay un retroceso adicional a esta zona podría ser para intervenir o ir por el sector. Segmento de índices americanos, tenemos cifras positivas para el Russell que gana 1,01%, tenemos el segmento de renta fija cayendo 0,30%, el VIX 21,18 bajando 0,1014. Ayer varios participantes de nuestra comunidad aprovechaban el corto en VIX y obtuvieron ganancias. Yo realmente no había estado en el corto en VIX o no lo había considerado, o lo había considerado a otros niveles mejor. Así que sé que la gran mayoría pues logró hacer, digamos, esa operación. Los índices iShare rebotando, mejorando, especialmente México, 3,37%. Esta planilla me interesa que siga rebotando porque tenemos participación, así que en la medida en que siga extendiéndose el verde, pues eventualmente la cartera puede mejorar. Y algunas otras mejoras, teníamos por ejemplo Bancolombia o el ARR de Bancolombia ganando 1,13%, Nubank ganando 1,69%, Ecopetrol cayendo 0,64%, y me interesa poderla tomar en este negativo, que era algo de la expectativa que tenemos, poderla comprar mucho mejor. Ahora, al final del día conocíamos las cifras empresariales, utilidades por 9 billones, caída pues, frente a 2024 de casi el 40%, con un dividendo de 110 millones. En un momento vamos a ir al detalle de esas cifras, porque a mí me gusta ir hasta la letra pequeña, conocer absolutamente todo e incluso leer con calma y varias veces esos estados financieros. Porque a veces sí está el titular, pero a mí me gusta saber de dónde vienen las utilidades o en dónde hubo contracción, cómo está el flujo de caja, cómo están las producciones por cada zona o prospecto y a cómo nos están balanceando la canasta de venta de hidrocarburos. Es decir, tenemos tarea una vez finalicemos este informe. Y vamos a mirar mañana si nos da ese tipo de recompra. Ahora, ¿dónde estuvo, entre comillas, la fiesta en los Estados Unidos, o por lo menos en nuestro portafolio naval? Cerrando con una ganancia de 18,69% en 4,21. Durante la sesión alcanzó a estar mucho más alto, 4,29, casi un 22%. Mire cómo funciona el mercado. Aquí teníamos aval, permítame un segundito, teníamos aval. Hace unos días el mercado remataba aval, pasaba de 4,46 y la llevaba a... Esto se nos corrió, permítame un momento. Mire para que se den cuenta cuando el mercado a veces regala oportunidades. Pasábamos del 4,49 con este volumen bastante marginal y el mercado la llevaba ayer a 3,35, la misma compañía. Y yo les decía que yo venía incorporando aquí, aquí y aquí, y en la medida en que el mercado se fue en ese rojo fuerte, pues intentamos maniobrar, promediar o mejorar la composición del portafolio. Como teníamos liquidez, pues eventualmente nos permitía mejorar por precio y por cantidad, hasta completar con unos portafolios pues esa participación de 33,33%. Ya si eventualmente existía volatilidad adicional, pues difícilmente la podría tomar. Y la misma compañía que regalaba, pues simplemente en un día recuperó prácticamente o una gran participación de lo cedido. Cerró el 4.21, veníamos de 4.49. El mercado pasa de pánico a simplemente euforia. Y esto tiene que ver con el remate que estaban obligando a hacer en Colombia.
entiendan esto, señores, en las altas esferas, a veces los remates que ustedes ven en pantalla no son un tema de azar. Cuando el mercado encuentra que usted está herido, cuando el mercado encuentra que usted está al borde de garantías, va a presionar hasta que usted tenga que rematarse. Y muchas veces el que le presta a usted el dinero de repo es el mismo que está al otro lado comprando su propio stop. Por eso yo les cuento o les digo que esos apalancamientos es mejor no tomarlos, y eventualmente a los extremos es donde el mercado da dinero. Ahora, nosotros tenemos unos tramos baratos, porque eventualmente no toda la cartera está a estos precios bajos. Entonces simplemente los tramos baratos, una parte de ellos se monetiza. Misma compañía, lo que cambia es el sentimiento del mercado, entre muchos otros ejemplos que seguramente pudieron rebotar o dar dinero a lo largo de la sesión. Señores, ¿qué le enviamos a nuestro público? Nuestro público es el público persona natural, institucionales, comisionistas de bolsa que reciben nuestro informe antes de apertura. Se titula de esta forma MSCI Colcap de pura oferta, porque ayer observamos un mercado pasar del -3 al más 0.06%. Eso no es algo que se vea todos los días. Nivel a confirmar, 2.158,44 unidades, atención con dólar y petróleo, y entre paréntesis hay moderación. Me voy a quitar para que puedan ustedes leer o corroborar que lo que leí es totalmente cierto. Ahora, este nivel es importante en el intradía, que eventualmente lo hizo el mercado, y en dólar y petróleo moderación, que realmente es más bien toma de ganancias, corrección o, digamos, caídas de esos dos instrumentos. Señores, recuerden que aparte de Franco Forecax, hay otros servicios complementarios, desde la consultoría pensional hasta el diagnóstico de portafolio, la estructuración cuantitativa y los temas de consultoría en tasa de cambio, entre otros. Cualquier inquietud sobre estos servicios, pues usted me puede escribir al correo que aparece en pantalla, o simplemente si usted interactúa en Twitter, pues esto de azul es mi teléfono celular, simplemente usted le da clic y chatea conmigo al instante. Señores, dólar en Colombia cerrando en 3.747 pesos, esa era la tendencia o la moderación. Veamos qué decía Franco Forecax en temas de precios. Permítanme un segundo por aquí. Y por aquí esperábamos esta moderación, aunque esperábamos un cierre más alto, 3.770,90, con un amplificador de tendencia negativo en 3.783,40. Básicamente esperábamos esto. Simplemente una entrada de capital y una pequeña relajación en el ruido en Medio Oriente. Por ahora seguimos viendo dólar desde la barrera. A mí me gustaría observar, si es posible, que el dólar nos regalará por lo menos este tipo de pivotes, 3.725, 3.705, como para uno poder buscar algún tipo de oportunidad en largo. Por ahora, simplemente son pivotes que están por fuera de mi rango. Señores, si vamos a la renta variable, tenemos un ascenso, una ganancia, una extensión de 0.99%, 2.170,53 unidades. Sin embargo, se observa que el mercado perdió la fuerza de apertura. En apertura estuvimos mucho más altos. Sí cierran positivo, pero el mercado perdió fuerza, nos falta un poquito más de noticias. Aquí tenemos la interacción del mercado el día de hoy, 289.000 millones en operaciones, y esta es la gráfica que corresponde al sentimiento de la sesión. Teníamos lunes, teníamos ayer el recorrido que hizo el mercado alcista, y tenemos hoy un mercado que sí, finaliza en verde, tiene un poquito mejor de volatilidad, pero estas colitas, estos picos de techo son las que siguen generando algo de duda. Necesitamos más confirmación del mercado, un poquito más de alzas, un poquito más de cierres arriba, muy cerca incluso a este techo, para eventualmente confirmar una recuperación mucho más consolidada. ¿Hay oportunidades? Sí, pero necesitamos mayor evidencia para que esas oportunidades nos renten más dinero. Así como ayer el mercado daba la vuelta, pues esa consolidación o esas confirmaciones extras pueden hacer que esas ganancias puedan ampliarse notoriamente. Donde el mercado genera ajustes, donde el mercado vuelve a perder el foco y por lo tanto crea oportunidad. Señores, Occidente, el mercado cruza casi 18.000 millones, las cruza castigándose el 20%, cerrando en 18.500. Como opera en una subasta diferente, usted se podía dar cuenta en los primeros calces que estaba pasando esto. Ahora, ¿por qué 19,57? Señores, casi siempre el cruce
el que lo inicia es el que quiere vender. Y el que quiere vender, por supuesto, al vender, pues está demostrando una serie de necesidades. Si yo necesito vender y busco un cruce, el que tiene el sartén por el mango no soy yo, es el que eventualmente acceda a comprarme. Y el que accede a comprarme simplemente me dice, sí, me interesa la cantidad, la puedo cruzar en una sola transacción, no en muy pocas, para minimizar costos, folios, pero este es el precio al cual yo estoy dispuesto a pagar. Y eventualmente por eso a veces hay esas series de saltos en los valores. Y esto básicamente, a nuestro juicio, es una oportunidad. Esta compañía está catalogada en Franco Forecast como compra agresiva, es decir, tiene rezago fundamental. Así que creemos que el que compró en demanda, es decir, el que agredió al que está comprando, perdón, seguramente tendrá unos réditos bastante interesantes, aunque claramente esto es no es una posición, o bueno, no todo esto es una posición de trading, ¿no? Seguramente lo máximo de posición de trading de esto es por ahí un 20% y eso si acaso. El resto simplemente es mantener esto por lo menos 4 o 5 años, ¿de acuerdo? Ahora, Colficol ordinaria cae 4,12%. No ha cambiado el activo, no ha cambiado la valoración. ¿Saben qué fue lo que cambió? Que ayer en subasta el mercado la premió más del 5%. ¿Se acuerdan que ahí salimos? Pues era más o menos normal que hoy corrigiera. Lo mismo con Celsia, que ayer daba el 8%, porque en la subasta, como son promedios, muchas veces también se manipula. El mercado al otro día como que tiene un momento de relajación, pero esto simplemente es para recomprarlo y recomprarlo, ¿vale? Mineros cae 3,74 y Grupo Argos cae 3,51, también para simplemente volver a hacer la tarea. Ahí todavía hay chances, señores, en la pantalla. ¿Dónde el mercado genera rendimientos? Genera rendimientos en aval, preferencial 12,9% a 7,79 y aval ordinaria 9,63 a 7,40. Es la misma aval que ayer salen a regalar a 6,50. Señores, si usted habla con el público sobre la jornada, al inicio de la jornada, es que ojalá uno pudiera publicar los chats, la gente quería saltar por la ventana, la gente tenía miedo. Tener miedo no es malo y tener miedo no tiene que avergonzar a nadie. ¿Sabe cuál es el problema? Cuando la gente no acepta que tenía miedo y empieza, digamos, a buscar excusas del por qué no ha comprado acciones, que por una cosa, por la otra. Tener miedo en un negocio es normal, ¿sí? La primera vez que yo interactué en un negocio inmobiliario, de alguna forma tenía miedo. La primera vez que interactué en un negocio de aceleración, tenía miedo. Cada vez que usted inicia en un nuevo negocio, va a tener de alguna forma miedo. En la medida en que usted se vuelva un experto en el negocio, ese miedo prácticamente se diluye, porque como usted conoce realmente el negocio, usted sabe cuándo es una oportunidad o no. Cuando usted ha hecho una tarea a conciencia, de tomarse horas para analizar un balance, para ver la letra pequeña, usted, si en pantalla encuentra un buen precio, usted compra y ese miedo se diluye. A lo que quiero llegar es que ayer regalaban esto por miedo y por error. También regalaban esta, lo que pasa es que esta era menos compleja. Ayer esto cerraba cayendo 18%. La misma compañía. Y hoy el mercado recupera 9,63%, 13% y en Estados Unidos el mismo 20%. ¿Se acuerdan que aquí decíamos lo mismo? El mercado en 24 horas quebró las empresas. Esto es una de las muchas demostraciones que ustedes van a ver de cómo actúa el público de mal en momentos de tensión. La única forma en que usted realmente sepa el tipo de asesor, la calidad de los instrumentos, mejor dicho, quienes quieren la pantalla, es en momentos extremos. No en momentos tranquilos, porque es que en momentos tranquilos o en rally cualquiera hace dinero, me incluyo. Cualquiera hace dinero en un momento de rally. Es en la complejidad, es cuando llaman a margen, es cuando le piden garantías, es cuando no hay demandas en pantalla. Yo he estado en crisis donde no hay demandas en la pantalla y ahí realmente se sabe quién es quién. Mejor dicho, en los extremos se hace el dinero, señores, y esa naturaleza no va a cambiar porque la naturaleza humana no cambia, es lo mismo. Saltan por la ventana en euforia, saltan por la ventana en pánico. Por Omigas, la misma historia, 8,26%. Ayer regalaban por acá 16.050, la misma empresa. Preferencial Corficol 6,64. ¿Recuerdan el cambio de ayer? Venta en la subasta, recoja la preferencial Corficol. Y si yo quiero, pues con una parte me puedo ganar el dividendo, más de 1.000 pesos, me caen bien.
sin contar rezago fundamental, si quisiera irme a ese extremo. Y Aval no, ISA subiendo 4%. Señores, hay plática, ya hay plática de corto plazo, todavía tenemos unas posiciones en negativo, hay que decirlo. Creemos que el mercado pues, va a necesitar más evidencia para tener algo más de consolidación, digamos pequeños pisos. El tema político por supuesto va a seguir siendo el punto álgido y seguramente después de semana, del fin de semana, cuando tengamos más información, el mercado pueda tener un poquito más de evidencia. Recuerden que estamos por aquí, señores, en Twitter, Diego Franco EBC, mi teléfono celular, y ahorita vamos a hacer esta tarea con calma para poder darles a ustedes comentarios reales, fidedignos y sobre todo que les puedan dar alguna luz para las operaciones en la próxima sesión. Señores, un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima jornada. Para Data IFX les habló Diego Franco.